Vamos a dar inicio a la lectura orante de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 17, de los versículos 1 al 6. Son algunas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a hacer la lectura. Dijimos Lucas capítulo 17, versículos 1 al 6. Dijo a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y la arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden pues con cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos 3 instrucciones de nuestro Señor Jesucristo después del pasaje del rico Epulón y del rico, que no dice, no, no es Epulón, el rico y el pobre Lázaro. Y bueno, vienen estas 3 instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Son instrucciones sueltas de alguna forma que se encuentran también en otro de los evangelios, pero en otro lugar. Y aquí San Lucas las pone, ¿verdad? En esta parte. Aquí, por ejemplo, también aquí llama la atención que son los apóstoles los que le piden al Señor que les aumente la fe, ¿verdad? Es la única vez que encontramos esta súplica y esta expresión que son los mismos apóstoles en este camino a Jerusalén los que le piden algo al Señor, en este caso, que les aumente la fe. La primera de las instrucciones de Jesús es la relativa a los escándalos. Dice aquí, ¿verdad? Es imposible que haya escándalos. Escándalo es, en griego también se dice así en el Evangelio, escándala. Los tropiezos, los escándalos. Se dice que, que un escándalo sería un tropiezo, ¿verdad? O algo que provoca tropiezo. Algunos dicen que los ladrones ponían obstáculos en el camino para que la gente se detuviera y entonces poderlos asaltar, ¿no? Era como un escándalo, algo que diera ocasión a tropezar, a detenerse, a interrumpir el camino o a caerse, ¿verdad? Incluso como una trampa también un poco, ¿no? Pero normalmente es como algo que sea un tropiezo, ¿verdad? Como una piedra de tropiezo, algo así. Entonces Jesús dice que es imposible que haya escándalos, que no vengan escándalos, pero aquí tiene una advertencia, ¿verdad? ¿verdad? Hay de aquel por medio de quien vienen los escándalos, ¿verdad? Entonces es una advertencia muy seria de Jesús para nosotros, o sea, de alguna forma tomar cuidado, tomar precaución de
de no ser motivo de tropiezo para otros, ¿no? El tema del escándalo aparece en otras partes también de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, San Pablo, ¿verdad? Cuando nos habla del comer lo inmolado a los ídolos, en la primera carta a los Corintios, él hace ver ahí, por ejemplo, el principio de la libertad, pero también de la caridad. El- o sea, se podría comer en ese caso una carne que es inmolada a los ídolos, en cuanto que es carne y pues los ídolos no son nada, no son dioses realmente, ¿verdad? Y no habría problema en comerlo. Pero dice San Pablo, ¿verdad? Que si eso da ocasión a, a escandalizar al hermano, ¿verdad? Ser motivo de tropiezo para el hermano que está débil en la fe, entonces pues yo no lo voy a comer, ¿verdad? O sea, no voy a ser ocasión de que un hermano que apenas está empezando en el camino de la fe, pues se pueda ahí un poco escandalizar, ¿verdad? Ver de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Que no es pues bien visto, ¿verdad? Para él, entonces, y que él no tiene todo el conocimiento que yo tengo, entonces pues yo debo de tener ese cuidado, ¿verdad? Para no dar ocasión ahí a, a ser motivo de tropiezo para un hermano. Entonces Jesús aquí dice, tengan cuidado, o sea, hay de aquel por quien vienen los escándalos, ¿verdad? Es imposible que no vengan escándalos, ¿verdad? De alguna forma, de otra, van apareciendo, pero cuidadito, ¿verdad? Cuidadito con los que, los que los provocan, cuidadito con los que lo hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, esto que les decía es de la primera carta de los Corintios, en el capítulo 8, ¿verdad? Ahí viene un poquito eso, ¿verdad? Sí. Em, dice, sí, aquí dice, capítulo 8, versículo 13, dice, por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano, ¿verdad? Qué bonito este principio que nos da aquí el apóstol San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 13. Por lo tanto, ¿verdad? Si la comida, el alimento, escandaliza al hermano mío, de ninguna manera voy a comer yo este, ese alimento, ¿verdad? Para que no haga escandalizar o tropezar al hermano, ¿verdad? Entonces ahí pues aprendamos esto, ¿verdad? Este principio que nos da aquí el apóstol San Pablo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que nosotros podríamos hacer que en sí mismo no son pecado, pero hay personas que piensan que es pecado, no tienen la conciencia formada y entonces debemos de nosotros de evitarlo, ¿verdad? Porque ellos son todavía débiles, ¿verdad? Y a través de lo que uno puede hacer a la vista de una persona, pues de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma, pues yo soy piedra de tropiezo para los hermanos, ¿verdad? Entonces tengamos ahí cuidado, tengamos en eso precaución, ¿verdad? Con los hermanos también. Bueno, y después dice Jesús, ¿verdad? Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden pues con cuidado, ¿no? O sea, por ejemplo, un catequista, ¿verdad? Un catequista que tiene que ser, o un delegado, tiene que ser una persona como una autoridad ante la comunidad, no solo la autoridad que tiene en cuanto a su servicio, sino en cuanto a la autoridad moral que también tiene, ¿verdad? Como un miembro de la iglesia. Pero ese catequista o ese delegado, cuando hay este, elecciones, ¿verdad? Se presta a ser parte de la corrupción y entonces hace trampas, ¿verdad? Ahí a la hora de las elecciones y hace fraudes, ¿verdad? Y las urnas y todas esas cosas que se hacen en algunos lugares, ¿verdad? No sé aquí en Honduras qué tal, pero en algunos lugares, ¿verdad? Se hacen esas cosas, ¿verdad? Se hacen trampas, se hacen fraudes, se compran votos, ¿verdad? Se adulteran las urnas y todo eso. Eh,
ahí es un pecado, ¿verdad? Es un pecado, es una falta. Pero todavía peor, ¿verdad? Que la gente viera que quien lo está haciendo es un delegado de la palabra de Dios o es un catequista, ¿no? O sea, ahí hay un dar ocasión a que una persona débil en la fe se pueda escandalizar, ¿verdad? Y entonces es piedra de tropiezo. Aquí, o sea, es ser escándalo cometiendo un pecado, ¿eh? Eso es obvio, ¿verdad? No es como otras cosas donde hay algunas cosas que no son pecado, pero que para ciertas personas no se deberían de hacer y no tienen la conciencia tan formada. Y bueno, entonces es mejor evitarlas delante de ellos, como lo que ha explicado el apóstol San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 8, que era la carne sacrificada a los dioses paganos, ¿eh? Eso. Entonces, así hay muchas cosas, ¿verdad? Que en el mundo de hoy pueden dar motivo de escándalo, ¿verdad? Algunas cosas los sacerdotes también tratamos de evitarlas, aunque no sean pecado, simplemente para no dar ocasión de escandalizar a alguna persona, ¿no? Porque por la figura que representa el sacerdote y porque uno sabe que hay personas que no tienen toda la conciencia formada, aunque hay que ir formando esa conciencia también, ¿verdad? Hay que irla formando, ¿eh? Y tener ahí cierto cuidado. Entonces es una advertencia, hay de aquel que sea ocasión de escándalo, hay de aquel que sea piedra de tropiezo para otras personas, ¿no? Entonces reflexionemos, porque a lo mejor en alguna ocasión nosotros somos piedra de tropiezo, ¿verdad? Somos motivo de escándalo para otros hermanos, especialmente si nos ven como miembros de la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces no se dice fulanito o sutano, ¿verdad? Sino que se dice la iglesia, ¿verdad? Ahí están los católicos, etcétera. Entonces tratemos de ser coherentes en el comportamiento y no dar motivo a escándalos de las personas, de otros hermanos, ¿no? Tengamos ahí todo ese cuidado. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, un tema que la iglesia ha sufrido mucho, ¿verdad? Son los escándalos de miembros de la iglesia, tanto sacerdotes, religiosos, religiosas, como laicos, ¿verdad? Seglares, como ustedes, que han cometido faltas graves con menores de edad. Y eso ha sido un escándalo, o sea, por eso que les digo, ¿verdad? Porque muchas veces a quien se ve ahí no se ve solo a X persona, ¿no? El abuso contra menores es muy común, aquí en Honduras es exagerado también, y por eso nosotros en nuestros medios de comunicación estamos haciendo una campaña para prevenir los abusos de menores, ¿verdad? Para brindar espacios seguros a los menores de edad, ¿verdad? Cuidarlos, protegerlos, ¿verdad? Porque muchas veces reciben abuso en el ámbito familiar, principalmente, ahí el 90% de casos creo que son de ahí, del ámbito familiar, pero puede ser que algunos, ¿verdad? También sean abusados, menores de edad, pues en una escuela, ha habido casos incluso de maestros, ¿verdad? Que han sido procesados por eso, ¿verdad? Abuso psicológico, de autoridad, de violencia o incluso sexual. Entonces hay que educarnos en ese ámbito, ¿verdad? También en el ámbito de la iglesia han habido escándalos, en los clubes deportivos también, ¿verdad? Ha habido abusos en muchos casos, etcétera. Entonces, el Evangelio es muy claro, cuidadito, ¿verdad? Quien es ocasión de escándalo para los demás, ¿verdad? Sí, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Que escandalizar a uno de estos pequeños, más le valiera que le pusieran una piedra de molino, eran unas piedras muy grandes, muy pesadas, ¿verdad? Entonces Jesús dice que más le valiera que le pusieran amarrada una piedra de molino en el cuello y lo echaran al mar, o sea, que se ahogara ahí en el mar, ¿verdad? Más le valiera, ¿verdad? O sea, hay una advertencia aquí muy seria de nuestro Señor, ¿verdad? Para quien sea motivo de escándalo con alguien, ¿verdad? Entonces tengamos ahí mucho cuidado, revisemos, ¿verdad? De no ser ocasión de hacer tropezar a otros, ¿no? Por ejemplo, algún miembro, ¿verdad? De alguna familia o de la iglesia que abusara de algún menor, ¿eh? Ese menor puede quedar como resentido no solo contra esa persona, sino a lo mejor
con la misma comunidad cristiana, ¿verdad? Por lo que les decía, a lo mejor si esa persona es una autoridad en la iglesia o es sí, una persona reconocida en la iglesia y lo ven haciendo eso o hace algo así, dice, pues entonces no hay coherencia con lo que predica y lo que vive, ¿no? Igual, imagínense un delegado, un catequista, ¿verdad? Que anduviera bebiendo, por ejemplo, que anduviera alcoholizado y que la gente lo viera y luego va y predica, ¿verdad? Predica la palabra y al mismo tiempo anda haciendo esas cosas. Yo me acuerdo, me contaban de alguna aldea hace muchos años en alguna comunidad donde ya la Iglesia Católica no tiene presencia, pero eso me contaban, o sea que ahí en esa comunidad el delegado iba también a la cantina, ¿verdad? Y entonces iba a la cantina el sábado y el domingo iba a predicar a la iglesia, a la celebración de la palabra. Obviamente, ¿quién le iba a creer, verdad? Fue motivo de escándalo para que mucha gente se alejara de la iglesia, porque entonces esas personas de esa comunidad decían, no, pues no es en sí solamente X persona, ¿verdad? Pedro, Juan o quien sea, sino que es el delegado, o sea, es la iglesia católica. Entonces, si eso hacen en la iglesia, yo me alejo de la iglesia. Eso es ahí donde se es piedra de tropiezo, es ahí donde somos escándalo para otras personas y es donde tenemos que tener nosotros mucho cuidado y por eso Jesús nos dice que hay aquí una advertencia, hay de aquel por quien vengan los escándalos. Después dice Jesús, versículo 3, anden pues con cuidado, ¿verdad? Proségete e autois, dice el texto griego, ¿verdad? Sí, o sea, tengan cuidado de ustedes mismos, ¿verdad? Tengan cuidado de ustedes mismos, revisen, cuiden, hay que examinarnos mucho ahí nosotros, ¿no? Lo que hablamos, por ejemplo, también, ¿verdad? Ahí puede ser también motivo de escándalo, cuando a veces decir palabras que no son adecuadas, ¿verdad? Expresiones o estar hablando de alguien, no sé. Yo ayer oí el testimonio de la mamá de Carlo Acutis, un beato italiano extraordinario, ¿verdad? Que murió hace pocos años y ha sido beatificado por la iglesia. Y la mamá decía que de su hijo nunca oyó que hablara mal de ninguna persona. O sea, qué grado de santidad, ¿no? El cuidar tanto las palabras, ¿verdad? De nunca decir algo contra alguien. Eso es muy hermoso, ¿verdad? Ojalá tengamos ese cuidado también. Segunda enseñanza de Jesús: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti, diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Bueno, aquí, muy interesante esto, ¿eh? Primero, si tu hermano peca, dice aquí, ¿sí? Si tu hermano llega a pecar, el hermano tuyo, o sea, es bien importante esto, a sentirnos que es un miembro nuestro, ¿verdad? Miembro de la iglesia, un hermano de comunidad. Si peca, ¿sí? Repréndelo, ¿sí? Primero, hay que ir a corregirlo, ¿verdad? Hay que ayudarle a que cambie, o sea, no dejar las cosas así, hay que ayudarle a que reflexione, a que se arrepienta, a que cambie, eso es lo primero. Y dice aquí, si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti diciendo me arrepiento, le perdonarás. Muy interesante esto, ¿verdad? Si se arrepiente, perdónalo. Entonces, si hay conversión, si hay arrepentimiento sincero, pues hay que perdonar obviamente de corazón, no por encimita, no superficialmente, sino de corazón, ¿no? No como algunos que dicen, perdono pero no olvido, ¿no? Muchos problemas a veces en los matrimonios son por esto, porque han tenido ofensas graves. Piensen ustedes, por ejemplo, en casos de infidelidad, ¿verdad? Donde el esposo o la esposa han sido infieles y se han perdonado, ha habido perdón, pero después va pasando el tiempo y como que siempre está volviendo a lo mismo, ¿verdad? Ah, es que tú hiciste esto, ah, es que tú hiciste esto. Y entonces parece que no se ha perdonado y eso daña mucho una relación y se vuelve muy difícil la relación. Entonces hay que perdonar, como dice aquí el Evangelio, así si arrepiente, o sea, si hay un arrepentimiento sincero, perdónalo, ¿verdad? Perdónalo.
Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces se vuelve a ti, diciendo me arrepiento, lo perdonarás. Llama la atención esto, ¿verdad? Porque ustedes se acuerdan del capítulo 18 de San Mateo, que San Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Aquí dice 7, pero 7 veces en un día. O sea, es como un número de plenitud, ¿verdad? O sea, si muchas veces sucede, ¿verdad?, que el hermano me ofende, pues y se arrepiente, ¿verdad?, y vuelve a mí con arrepentimiento, yo debo de perdonar. Entonces aprendamos nosotros, pues a perdonar, a perdonar. Luego viene una enseñanza sobre la fe. Algunos dicen que esta enseñanza sobre la fe viene precisamente por relación al perdón, ¿no? No necesariamente, pero bueno, algunos así lo interpretan porque parece que no es fácil perdonar y entonces necesitamos fe para poder perdonar. Necesitamos creer en un Dios bueno, compasivo y misericordioso para que nosotros podamos también tener misericordia de otros, ¿verdad? Y para que creamos en Jesús, desde Cristo, podemos nosotros perdonar. Con los sentimientos de Cristo podemos perdonar al que nos ofende, como decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos o hemos perdonado a los que nos ofenden o a los que nos deben. Aumentanos la fe, dicen los apóstoles al Señor. El Señor les dice, si tuvieran una fe como un grano de mostaza, habrían dicho a esta morera, arráncate y plántate en el mar, y les habría obedecido, ¿verdad? Si tienen fe como un granito, como una semilla de mostaza, le hubieran dicho a esta morera o a este sicomoro, aquí el texto griego creo que dice sicomoro, dirían a te sicomoro. Si camino, dice aquí, ¿verdad? Si camino, es, algunos lo traducen como sicomoro. O sea, es un palo, es un árbol grande que Jesús dice, bueno, si ustedes tuvieran fe, le podrían decir a ese palo, arráncate de ahí y vete a plantar al mar, y les habría obedecido. La fe es esa confianza plena en Dios, fiarnos plenamente de Dios, de lo que Él puede hacer. Sí, y la fe hace grandes cosas, ¿verdad? San Cirilo de Jerusalén decía, bueno, todos tenemos esa fe en la persona de Cristo, la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, es la fe como virtud teologal que hemos recibido también desde el bautismo, fe, esperanza y caridad, que ahora permanecen esas tres virtudes, ¿verdad? La fe, esperanza y caridad. Pero San Cirilo distinguía una fe carismática y él decía que era esta un poquito, ¿verdad? Esa fe que puede obrar milagros. Esa es una fe como un don especial, como un carisma que Dios concede a algunos, ¿verdad? Eso es muy interesante. Y bueno, pero la llamada es para todos, ¿verdad? Nosotros le pedimos al Señor, aumentanos la fe, y el Señor nos dice, bueno, si tuvieran, aunque fuera así tan pequeñita la fe, como una semillita de mostaza, podrían hacer grandes cosas, ¿verdad? Podrían mover esos árboles, podrían mover esos palos grandes y llevarlos, hacerlos que vayan hasta el mar. O sea, la fe como que no se requiere, no nos pide Jesús así una fe como enorme, podemos decir, ¿verdad? Sí, como un saco de trigo o de maíz o lo que sea, no. Jesús dice como una semillita, un granito de mostaza. O sea, Dios nos pide a veces algo muy pequeño, nos pide una confianza, ¿verdad? La confianza parece que es algo muy pequeño, pero de eso Dios se vale para hacer grandes cosas, ¿no? Ahorita que el Papa nos ha dado ese documento muy bonito, ¿verdad? Sobre Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Que habla de la confianza, es la confianza y solo la confianza la que nos puede llevar al amor. Entonces aprendamos, ¿verdad? De los santos. Santa Teresita del Niño Jesús no es una santa que se haya distinguido en su vida por hacer como, entre comillas, grandes cosas, ¿verdad? O sea, grandes milagros, por haber ido muy lejos a predicar la palabra de Dios, por grandes obras de caridad así extraordinarias, sobresalientes. No, ella
Su vida es como muy escondida, muy sencilla, pero vive esta fe pequeñita, sí, que es grande, ¿no? Y es a partir de la confianza. Así que donde estemos nosotros, no pretendamos como grandes cosas, ¿no? Dice un salmo, Señor, el Salmo 131, que es bellísimo. Dice, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espera Israel en el Señor, ahora y por siempre. Entonces, no pretender, entre comillas, grandes cosas, ¿no? Cosas que nos superan de nuestra capacidad, ¿no? Sino acallar y moderar nuestros deseos como un niño pequeño, o sea, abandonarse plenamente en Dios, esa fe, ¿verdad? Del tamaño de una semilla de mostaza, una confianza total en Dios, fiarnos de Dios, no desconfiar de Él, y Dios va a obrar en forma maravillosa. Entonces le pedimos a Dios con los apóstoles en esta lección divina, aumentanos la fe, que el Señor nos aumente esa fe, que nos dé esa confianza grande para hacer las obras de Dios. También que el Señor nos dé la gracia de perdonar, como nos ha enseñado en este Evangelio, todas las ofensas que recibimos, que cada día, como aquí dice Jesús, ¿verdad? Que 7 veces al día, bueno, en cada día que podamos nosotros perdonar pues las desavenencias, los inconvenientes, las dificultades, las palabras, todo lo que haya habido en ese día, soltarlo, entregarlo, que Dios nos dé esa gracia de perdonar de corazón. Y también pidamos a Dios en esta lección divina que nos ayude, que nos dé sabiduría para revisar en qué momento podemos ser piedra de tropiezo para otros y que nos ayude a evitar esos escándalos. Como dice aquí, ¿verdad? Hay que evitar los escándalos, no ser ocasión de que estos pequeños, los pequeños en la fe o los pequeños en edad, puedan ser escandalizados por algún comportamiento de nosotros. Pues todo esto se lo pedimos a Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe siempre. Amén. Que tengan buena jornada. Dios los guarde.